Bueno, hermanos amados, hoy día, después de los dos sermones que tuvimos los dos domingos pasados, reflexionando en las cosas que habíamos escuchado, habíamos aprendido del amor de nuestro bendito Dios y cómo ese amor debe obrar en nosotros y cómo nosotros debemos hacer eso para que Él permanezca en nosotros y su amor se vaya perfeccionando. No sé si ustedes se acuerdan. Hablamos de que el amor de Dios se tiene que ir perfeccionando, pero para eso Él tiene que permanecer en nosotros. Y hay un versículo que seguramente la hermana Isabel se acuerda, no sé si ustedes se acuerdan, Janet o Mitchell, puede ser que se acuerden, o Wilfrid, que estaba pegado en el templo, en Zapallar, había un espejo. ¿Se acuerdan? Había un espejo sobre la chimenea. ¿Se acuerdan que había un espejo grande? Sí. Y arriba había un versículo. ¿Se acuerdan? Sí. No importa, si, no sé si se acuerdan. Había un versículo que a mí... No, si permaneceréis en mi palabra. Amén. Sí. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ese versículo a mí me produjo algo muy profundo cuando estábamos en el seminario. Y cuando llegamos y nos instalamos ahí, lo primero que hicimos, pusimos ese versículo arriba. Juan capítulo 8, versículo 31. El Señor había predicado, había enseñado, había ido por distintas partes y llegó un momento en que sucedió algo y ahí el Señor comenzó a decir esto. Una verdad. Él estaba predicando en el templo, había predicado en el templo, había ido a otras partes y el Señor entonces llega a este momento y miren lo que dice ahí. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oremos. Amado Padre, aquí nuevamente estamos delante de tu palabra. Esas palabras que tú dijiste cuando caminaste en esta tierra, en las cuales tú fuiste diciendo cosas que son muy importantes. Por eso, Padre, en este momento queremos venir a tus pies para dejar que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y nos enseñe las profundidades de este versículo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta verdad, amados hermanos, que declaró nuestro Señor, nos debiera llevar a una reflexión profunda y muy seria. Parece algo que es sumamente simple, parece que realmente no dijera una doctrina profunda, fácil de entender, pero no nos maravillamos verdaderamente de lo que el Señor está diciendo. Por eso, amados, quiero que desglosemos, vamos a desglosar esta verdad. Primero, ustedes se fijaron, ¿el Señor a quién le está hablando? A los judíos. Los que habían creído. Porque Él le hablaba a los judíos, pero ahora le estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Por lo tanto, ahora, en este momento, aquí, en este momento que estamos aquí, el Señor, ¿a quién nos está hablando? A nosotros. Porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Amén. ¿No es cierto? Entonces ahora, esta es no es como una verdad general para el mundo. Es una verdad específica para los que hemos creído. ¿Y los que hemos creído en qué? Nosotros hemos creído en la palabra. Nosotros hemos creído en la palabra. Y la palabra es Cristo. ¿No es cierto? Él es la palabra. Y no es solamente la verdad que está escrita, sino que lo que Él hizo, lo que Él fue, cómo Él sintió, cómo Él actuó. Todo eso, la palabra es todo eso. Y eso es lo que el Señor nos trata de transmitir. Por eso es lo que leímos en Filipenses,
que Él no quiso ser igual a Dios. Por eso ahí dice que este sentir haya en vosotros. ¿Se acuerdan? Leímos que haya este sentir en vosotros. No dijo obedezcan este mandamiento, sino que dice que este sentir, sientan como Jesús. Bueno, el Señor Jesucristo sintió esto, él verdaderamente fue lo que Él decía, Él lo era. Por eso el Señor Jesús hace esta declaración categórica. Y sí, amados hermanos, es una declaración categórica. Significa que no hay alternativa. Es así y se acabó. Nos guste o no nos guste, nos parezca. Él no dijo esto para que alguien dijera, no, pero es que tal vez yo puedo ser tu discípulo. No. Así, es así. Solo como yo lo digo y se acabó. Solo los que verdaderamente permanecen en su palabra, lo dijo, solo si es así, si permanecen en su palabra, si verdaderamente lo hacen así, son verdaderamente sus discípulos. El Señor lo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es la condición. Esta condición, si tú permaneces en la palabra, que demuestra inequívocamente si uno es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Esto es lo que demuestra si nosotros lo somos. Pero muchos hoy en día, en la fe cristiano-evangélica, me refiero a los cristianos evangélicos, afirman y dicen, no, si yo permanezco en la palabra, sí, yo estoy en la palabra. No hay ningún problema, yo estoy en la palabra. Afirman sin ninguna duda y con la más absoluta certeza. Se sienten muy confiados cuando leen este versículo. ¿No les parece nada? Ya, sí, yo soy un discípulo, sí, yo permanezco en la palabra. Pero esto es tan necesario detenerse aquí una y otra vez para revisar detenidamente qué significa permanecer en la palabra. Porque uno puede decir, no, pues si yo lo entiendo, yo sé lo que es permanecer en la palabra. Pero a ver, hagamos este ejercicio. Porque yo lo hago personalmente. Yo cuando me acuerdo de la palabra, yo me pongo a pensar verdaderamente en esto. Ustedes recuerdan, amados hermanos, que nuestro buen pastor, en varias ocasiones en la Biblia, usa la palabra permanecer. Y la usa de muchas formas. De hecho, en el estudio, en los sermones pasados, nosotros la leímos. En griego la palabra es meno. Y viene de quedarse, estar en un lugar. Pero estar en un lugar, en un estado, en una relación, en la cual uno espera, mora, se mantiene, perdura, permanece, permanentemente persevera, persiste. Quedarse, vivir. Todo eso significa la palabra que en griego se puede usar de todas esas maneras. Entonces tiene como varias formas de mirarse. En otras palabras, existir. Tú existes ahora, tú estás vivo en este momento para permanecer en la palabra. Escuchen bien esto, vayan pensando. Por lo tanto, cuando ponemos atención a lo que se nos está diciendo, y específicamente lo que nuestro Señor nos dice aquí y en otras partes de su palabra, la cosa se torna un poco más difícil. Porque este permanecer, al que se está refiriendo, si vosotros permaneciereis permanentemente, esta forma de vivir en la palabra de Cristo, se tiene que entender correctamente para que sea como tiene que ser, la forma correcta, no como yo creo o como yo lo entiendo. Y por eso estamos haciendo esta reflexión hoy día. Permanecer en la palabra no puede ser como nosotros creemos, o como nos parece, o como yo lo entiendo, o como a mí me gustaría. Porque, ojo, muchos evangélicos hoy día permanecen en la palabra como a ellos les gusta. ¿Qué significa eso? Que hacen de los 70 mandamientos que dejó el Señor, practican 15. Y los otros se olvidan, porque son muy difíciles, o porque no les gusta, o porque no se lo saben, porque no leen la Biblia. Entonces no saben que hay 70 mandamientos.
Y eso no es así, eso no es permanecer en la palabra. Lo primero que necesitamos hacer es conocerla, conocer la palabra. Porque si no la conozco no puedo permanecer en ella. Tengo que conocerla. Pero, hermanos, aquí viene esta palabra, conocer la palabra no es conocerla solamente intelectualmente, como una persona que estudia la Biblia y hace apuntes y se la sabe muy bien. Y te puede decir el Evangelio de Juan dice esto, Efesios dice esto, Isaías dice esto, y tú dices, wow, esa persona sabe mucho, sí, intelectualmente. Estudió en la universidad, sacó un título porque respondió las preguntas correctas. Aprendió la Biblia intelectualmente. Pero tú le dices, bueno, ¿y qué significa lo que dice Efesios? No, pues eso no interesa. No, como que no interesa. A mí me interesa eso. ¿Qué significa? No me digas qué dice Efesios. Dime qué significa lo que dice Dios en Efesios. ¿Me entienden? Conocer intelectualmente, conocimiento empírico, ¿es necesario? Sí, yo tengo que estudiarla, nosotros lo hacemos, lo que estamos haciendo ahora en cierta forma es entender la palabra permanecer. Y vimos la palabra en griego y vemos el significado, está bien, pero ahora hay que entenderlo como lo vivo. Y el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener una comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Eso se llama tener una experiencia, experimentar literalmente la palabra con nuestro Señor en nuestro diario vivir. Y eso es a lo que se refiere al Señor con conocer la verdad, conocerle a Él. Y la Biblia nos dice en muchas partes que nosotros debemos conocer al que es verdadero. ¿Se recuerdan cómo termina la primera carta de Juan? Capítulo 5, versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Para conocer al que es verdadero. Y conocerlo a Él, la única forma, porque yo no puedo ir a un lugar, no puedo ir a Israel y buscar a Jesucristo. Ir a decir, a ver, ¿dónde está que quiero conocerlo en persona como yo puedo ir a donde el Yene? Yo puedo ir a donde una persona famosa en el mundo, puedo ir a conocerlo, a verlo personalmente y hablar con él, ¿no es cierto? Pero con Jesús no puedo. ¿Dónde está Jesús? Aquí está. Él nos dejó esto para mostrarnos quién es Él, cómo Él piensa, cómo Él siente, qué es lo que Él quiere, cómo ama. Todo está aquí. Entonces yo para conocerlo tengo que ir a la Biblia, tengo que ir a la palabra. Y ustedes recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 14, dice justamente que aquel verbo fue hecho carne. Se encarnó y habitó entre nosotros. Habitó, vivió entre nosotros. ¿Se fijaron lo que está diciendo ese versículo? Esa es una verdad tremenda. Amados, lo que anhela nuestro Señor es tener una comunión con nosotros, estar en una relación activa, real, que sea siempre, en todo momento. Ahora, eso no significa que yo me despierto en la mañana y estoy como hablando con el Señor a cada rato y Señor, me voy a afeitar, Señor, me voy a lavar los dientes, Señor, voy a hacer. No estoy hablando de una relación imaginaria, así. Estoy hablando de que yo pienso en lo que estoy viviendo. Tengo un problema y pienso en el problema y digo, Señor, tú me puedes ayudar. Tengo trabajo que hacer, no, tengo problemas en el físico, estoy cansado, me acuerdo lo que dice en la palabra y pienso en lo que he ido aprendiendo. Esa es la comunión que Él quiere que tengamos con Él. Si eso se da así, cuando estamos viviendo con Él en nuestro diario vivir, entonces le iremos conociendo. Todo lo que el Señor nos quiso enseñar, nos está enseñando y nos está diciendo, porque el Espíritu de Él nos está recordando, como Él mismo lo dijo.
capítulo 16, capítulo 14, capítulo 15 del Evangelio de Juan, también aquí en Primera de Juan, también lo dice, que la unción nos va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a ir recordando. Eso hará toda la diferencia, porque nuestro conocimiento se va a transformar. El conocimiento de su palabra se va a transformar ahora en una forma de ser. Tú vas a empezar a cambiar en tu vida. Vas a hablar distinto, vas a pensar distinto, vas a actuar distinto. Si antes alguien te decía algo feo, tú inmediatamente devolvías de nuevo y decías algo feo de vuelta, ahora tú no, porque tú aprendiste a vivir con el Señor Jesucristo. Antes te volvías loco cuando pasaba algo difícil, te desesperabas, ahora no, ahora tú sabes que puedes volver, orar, confiar en el Señor. Pero para esto de tener una relación íntima y real con el Señor, tenemos que practicar varias cosas que Él nos manda, sus mandamientos. Y es aquí donde, amados hermanos, un número importante de los que dicen ser cristianos no están guardando la palabra, no están guardando los mandamientos. Y como les dije anteriormente, ¿por qué no los guardan? Porque no los conocen, no han estudiado la Biblia. Entonces no la conocen bien, conocen las cosas generales. Se pueden decir de temas generales. Hay que ser bueno, hay que ayudar a los otros, hay que amar al prójimo. Siempre te dicen eso. Y está bien, eso es verdad. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa con los mandamientos difíciles? ¿Qué pasa con los mandamientos que son difíciles? Muchos solo quieren tener una relación con nuestro Señor Jesucristo a través de una experiencia. Es que yo soy feliz con Cristo. A mí me encanta cantar. Canta ir a la iglesia porque cantamos a Cristo. Está bien, eso no es malo, pero de eso no se trata, hermanos. Esto ha llevado a que incluso se levanten falsas corrientes evangélicas que hoy están promoviendo un evangelio de sensaciones, ese evangelio como esa iglesia, esa mega iglesia que partió en Australia que se llama Hillsong. ¿Cuál es el evangelio de ellos? Cantarle a Cristo. Y cantarle canciones románticas, canciones sensuales, canciones de todo tipo que hablan de Cristo, sí. Pero es para que ellos se sientan bien. Ellos cantan, hacen conciertos que son mejores que los conciertos del mundo. Son conciertos, mega conciertos de música, con equipos de música, pero fantásticos. ¿Pero para qué? Para tener una sensación. Para sentirse bien con Cristo, entre comillas. Y así hay muchas otras iglesias carismáticas que lamentablemente tienen este problema. Por eso vuelvo a profundizar en esta verdad, amados hermanos, con la cual el Señor nos está exhortando aquí en su palabra. Recuerden que Él estaba hablando ¿a quiénes? A los que habían creído en Él. Ojo, le está hablando a los que han creído, no le habla al mundo. Por eso Jesucristo mismo hizo tanto énfasis en sus enseñanzas en permanecer y lo explicó de muchas formas distintas. ¿Y cuál es la enseñanza más profunda sobre el permanecer? Lo que ustedes pueden leer en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esos 2 versículos, solamente les voy a recordar esos 2 versículos. Cuando el Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor dijo, yo soy la vid. Vosotros, ustedes, son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, y yo permanezco en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer. Entonces, el Señor lo insistió. ¿Y por qué quiere que permanezcamos en Él y Él en nosotros? Para que llevemos mucho fruto. ¿Y por qué tenemos que llevar mucho fruto? Porque es la forma en que Él dijo, ahí mismo, que vamos a glorificar al Padre. Ojo. Ustedes recuerdan
que cuando el Señor declaró esta verdad del pámpano y de la vid, se lo estaba diciendo a los 11 apóstoles. Ahí estaba solo con los 11 apóstoles. Y que habían creído en Él. ¿Y qué hizo? En ese momento Él les dio un mandamiento a esos hombres que eran sus escogidos. No le estaba hablando al mundo. Así ahora, en este momento aquí, en Zapallar, en la laguna, nos está hablando a nosotros. Ahora el Señor nos está hablando a nosotros, que también hemos creído en Él. Y por eso, ustedes recuerdan esas palabras que están en Colosenses, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nos podamos exhortar, enseñar unos a otros en toda sabiduría. La palabra, necesitamos permanecer en la palabra, hermanos. Y por eso yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero lo tenemos que volver a decir para que estemos en toda la palabra, no solamente en una parte. Porque esa palabra de justicia, sus mandamientos, como lo hemos dicho y Jenner lo ha repetido mucho en las oraciones, nos limpia. La palabra es la que nos limpia, la que nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos libra. La verdad nos libra, nos hace libres, nos renueva. Amados, esto lo hemos estado viendo una y otra vez, yo lo sé, porque la mayoría de los que hoy creen en Jesucristo no están haciendo esto de buscar el permanecer en Jesucristo. No sé si tú estás estudiando la Biblia detenidamente, la palabra, y me refiero a los textos del Nuevo Testamento. Porque hay muchos que hoy día están estudiando el Antiguo Testamento, que es bueno, pero es secundario. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si tú estás leyendo regularmente el Nuevo Testamento. Nuevamente, ¿lo estás leyendo? Y me refiero libro por libro, no así que yo lo abro en la mañana y abro una página y digo ya, aquí voy a leer, sino que leo libro por libro. Si leo Hebreos, leo todo Hebreos. Voy a Mateo, leo todo Mateo. Aunque lo lea de a poco, pero leerlo en orden. Ojalá seguir el orden de la Biblia. Estás meditando. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que leíste algo y después en la calle sigues caminando o vas al trabajo y sigues pensando? Ese meditar es tener una relación con el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos amados. No quiere que nosotros nos sentemos todos los días 15 minutos a leer la Biblia y termino de leer, miro el reloj, 15, terminé, ya. Cumplí. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que tú vayas y te sientes con Él y te pongas a pensar lo que Él dejó escrito. ¿Estás permaneciendo en la palabra? Les hago esa pregunta, hermanos. Hágansela. ¿Estás permaneciendo? Porque si no lo estás haciendo, hermanos, tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Si eres una persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo, tienes que preocuparte. Hoy día hay muchos que no quieren pensar en eso. ¿Por qué? Porque no están seguros si son verdaderamente discípulos del Señor. El Señor lo dijo. Solo los que permanecen son verdaderamente mis discípulos. Y hay dos posibilidades. O tú no eres un discípulo, o peor, tú estás despreciando el amor de Cristo. Porque esto que Él dejó acá es el amor de Él. Él nos amó a través de la verdad. Y si tú no estás buscando la verdad, entonces tú en el fondo estás diciendo, no, Señor, yo no quiero tu amor. Y eso es peor que no ser un hijo. Recuerden también, amados hermanos, que el Señor en Primera de Juan, como lo vimos en los domingos pasados, también nos habló de permanecer. Y ahí dice claramente, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí lo dice.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. El que guarda sus mandamientos, Dios permanece en él. Que es lo mismo que el Señor dijo en Juan capítulo 14 versículos 21 y 23, donde Él también habla del que los aman. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mi palabra. Y si guarda mi palabra, nosotros vendremos y haremos morada en Él. Sí, amados, nuestra verdadera conversión, nacidos de nuevo, si verdaderamente nacimos de nuevo, se va a evidenciar cuando veamos frutos de obediencia, ¿no es cierto? Eso el Señor lo dijo, frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Y qué es fruto de obediencia? En el fondo es guardar sus mandamientos. Y cuando su espíritu esté en esta relación contigo, entonces el espíritu te va a llevar a ti a glorificar a Jesucristo. Eso va a glorificar a Jesucristo. Y lo va a hacer, el Espíritu lo va a hacer por medio de los frutos que vamos a llevar. ¿Cuáles son los frutos principales? Los hemos visto: santificación, adoración y comunión. Hermanos amados, la verdadera santificación, cuando tú verdaderamente te empiezas a apartar del mundo. La verdadera adoración, cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, en espíritu y en verdad. Y el verdadero amor, como lo vimos justamente, es ese amor cuando yo amo a mis hermanos como Cristo me amó a mí. Y dejo que sus mandamientos, en la obediencia a sus mandamientos, como lo dijimos justamente en los sermones pasados, cuando ese amor se va perfeccionando en nosotros. La verdadera comunión, como lo dijo ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, la comunión con los cristianos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por todo lo anterior, amados, tomen muy en serio esto de permanecer en la palabra, que es lo mismo que permanecer en Jesucristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Que es lo mismo que permanecer en el amor. Entonces, ese amor, que es lo más importante, ese amor se va a ir perfeccionando en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Dios y Dios en nosotros. Oremos. Glorioso Padre que estás en los cielos. Parece simple esta verdad que tú declaraste en ese momento y que hoy día hemos vuelto a tomar, porque verdaderamente es algo que necesitamos comprender, entender, más allá de lo intelectual, sino que practicarlo en nuestra vida y verdaderamente permanecer en tu palabra, vivir en ella. Vivir con ella, porque tú eres, Señor, la palabra, y queremos que esa palabra verdaderamente obre en nosotros en ella, y sea una verdadera forma de vivir, una forma de ser, cambie nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, y seamos como Cristo es, seamos un reflejo de Él ante el mundo, y no como nosotros creemos. Por eso, Padre Celestial, oh Señor, te pedimos en esta mañana, te damos gracias primeramente por habernos exhortado, pero también te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos a tomar en serio, muy en serio esto de permanecer en tu palabra. Todo para la gloria y la honra de tu santo nombre, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, amados hermanos, hagámosle caso a nuestro bendito Señor. Cantemos unas hermosas alabanzas. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó.
no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, y Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón.
amor.